Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, ¿y usted? Bien, con un poco de frío. Sí, está nublado. Sí, está un poquito frío. Bien, vamos a iniciar la clase. Muy buenos días a todos. Buenos días, Buenos días, doctora. doctora. Bien, ya vimos en la parte teórica al Trichuris trichuria, ¿verdad? Que es un nemátodo que tiene la característica de tener la forma de un látigo, porque presenta la porción anterior bastante delgada, como pueden observar acá, y la última parte, la porción posterior, que es mucho más gruesa. Como todos los nemátodos, es un gusano cilíndrico, la hembra siempre es más grande que el macho, y el macho tiene la característica de presentar el extremo posterior enroscado ventral, ¿no? Entonces, este es el Trichuris trichuria que presenta el dimorfismo sexual, es decir, que podemos observar tanto hembras como machos. Ahora, ¿qué características tienen estos? Acá vemos ya cada una de sus partes. Lo principal que vamos a ver del trichuris es que en la boca o en la porción anterior presenta una boca y en esa boca les dije que presentaba una diminuta lanceta, ¿no? O sea, muy pequeñita. ¿Para qué? Ya sabemos, hemos visto en la teoría, que toda esta porción anterior ingresa en el intestino, que viene siendo prácticamente la forma en la que se fija este gusano en la mucosa del intestino grueso, que es su hábitat. Y con esa lanceta lo que hace es producir una lesión a nivel de la mucosa del intestino. ¿Para qué? Para poder succionar sangre. Les había comentado que el Trichuris trichuria tiene la característica de ser un parásito hematófago.
¿Eso qué quiere decir? Que se alimenta de sangre. A continuación de la boca, vamos a observar el esófago. Este viene siendo el esófago. Ese esófago se caracteriza porque va a presentar unas glándulas pequeñas, unas células glandulares muy pequeñas alrededor, ¿ya? Y estas células glandulares se llaman esticocitos. Y el conjunto de estas células glandulares recibe el nombre de esticosoma. A continuación, y esa característica presentan tanto las hembras como los machos, ¿no? O sea, no es solamente del macho. A continuación está el intestino, que ven acá. Después está el conducto deferente. Los testículos es un ejemplar macho, entonces va a presentar testículos, una vesícula seminal, un conducto eyaculador, y aquí podemos observar la espícula copulatriz. Esa es la característica del ejemplar adulto macho, que como ya dijimos, va a medir más o menos entre 30 a 45 milímetros de longitud, a diferencia de la hembra, que es un poquito más grande, que mide entre 35 a 50 milímetros. Aquí tenemos la hembra con el extremo posterior recto, que es característico. Igualmente, la porción anterior, donde vamos a encontrar la boca, con una pequeña lanceta que les decía. A continuación está el esófago, posteriormente el intestino. ¿Y qué vemos acá? Como es una hembra, pues va a presentar una vulva, presenta vagina, aquí está la vagina, un útero, el ovario y los oviductos. Y obviamente por acá también está el conducto, ¿no?, por el cual la cloaca, por donde va a eliminar los productos de desecho, que también presentan los machos, ¿no? Entonces esa es la característica de los ejemplares adultos de Trichuris trichuria. Cuando yo les pregunto en algún examen que describan a uno de estos ejemplares, es importante que ustedes coloquen eso, ¿no? O sea, si les pido que describan una hembra, pues la hembra presenta una boca. En la boca va a tener una pequeña lanceta con la cual produce daño a nivel de la mucosa. A continuación se encuentra el esófago, que está compuesto por glándulas, ¿no?, como les decía, por células glandulares llamadas esticocitos. A continuación se encuentra el intestino, luego la vulva, así indicando, ¿no? Presenta una vulva, una vagina. No es una descripción el que coloquen la hembra es más grande que el macho. La hembra presenta los dos extremos rectos. ¿Por qué? Porque esas características son comunes de todos los nemátodos. Pero cuando ya queremos describir a uno de estos parásitos, tenemos que ser específicos con cada una de las cosas que presentan. De tal manera que cuando ustedes describan, uno se da cuenta y dice, ah, realmente ese es un trichuris. Porque si tú describes simplemente diciendo, es un gusano cilíndrico, la hembra es más grande que el macho y la hembra presenta los dos extremos rectos, estás describiendo a cualquier nemátodo y no específicamente a un trichuris, ¿no? Entonces, como les decía, la principal característica del trichuris es que se parece a un látigo, presentando la porción anterior más delgada y la porción posterior mucho más gruesa. Acá tenemos los huevitos, que les dije que eran muy típicos, ¿no? Tienen la forma de un tonelito o de un limón. Presentan doble membrana. Aquí tenemos una membrana interna, aquí está la membrana externa, y a los extremos presentan los tapones mucosos. Estos son los tapones mucosos. Estos huevos, cuando son eliminados por el huésped, son así, no presentan nada en el interior, son huevos inmaduros. Estos huevos inmaduros tienen que caer a la tierra para recién poder madurar. Como la hembra pone huevos, entonces se considera que la hembra es ovípara, es decir, que es capaz de poner los huevos, ¿no? Realiza la postura de los huevos. Y estos huevos, como les dije, cuando salen y caen al suelo, son huevos inmaduros, como están observando en esta figura. Más o menos entre 2 a 3 semanas va a tardar este huevo en madurar y en que se forme en el interior la larva. Entonces sucede que va dividiéndose, como observan acá, aquí hay 2 segmentos, aquí ya hay 3, y posteriormente se formará en el interior la larva.
¿no? Eso más o menos va a pasar entre 2 a 3 semanas, siempre y cuando la tierra tenga las características que habíamos indicado. Porcentaje de humedad elevado, que la tierra sea arcillosa y que también la temperatura sea elevada. Entonces, estos huevos es común encontrar en zonas cálidas más que en zonas frías. Claro que algún paciente puede haber obtenido la enfermedad cuando estuvo de viaje en una zona cálida y presentar luego la eliminación de los huevos cuando ya se encuentra en su lugar de origen. ¿No? Aquí tenemos el ciclo del Trichuris trichuria. Entonces, como ya les había mencionado, estos parásitos, ya tanto hembra y macho, se van a encontrar habitando el intestino grueso del hombre. Entonces, el macho copula a la hembra y la hembra lo que va a colocar son huevos. Por eso dijimos que era ovípara, ¿verdad? Entonces, comienza con la postura de los huevos. Estos huevos, así inmaduros, salen en la materia fecal, ¿ya? Estos huevos, cuando caen al medio ambiente, empiezan a desarrollarse el embrión en el interior. Ahí tenemos los 2 segmentos, luego los 3. Aquí ya tenemos un huevo en mórula y aquí ya está el huevo larvado. Este huevo larvado es la forma infectante, pero este que sale en la materia fecal y que es la que nosotros encontramos en las heces fecales cuando hacemos el coproparasitológico, se considera el estadio de diagnóstico. Entonces vamos a manejar 2 terminologías. Uno, estadio de diagnóstico, que es lo que nosotros encontramos en la materia fecal cuando hacemos el examen coproparasitológico, y obviamente lo que vamos a encontrar van a ser estos huevos inmaduros. Y el estadio infectante o la forma infectante es este, es el huevo larvado o embrionado, ¿ya? O maduro que también llamamos, cuando tiene en el interior la larva. Estos estadios que vemos acá intermedios, no son infectantes para el hombre. El único que es infectante es el huevo maduro o larva. Entonces, cuando este huevo ingrese a través de la boca, ya sea en alimentos o en agua que está contaminada con la materia fecal, este va a llegar al intestino delgado. En el intestino delgado va a eclosionar, va a liberar la larva y la larva va a migrar hasta el intestino grueso, donde va a desarrollarse hasta alcanzar la madurez sexual, ¿no? Entonces, la ruptura o la eclosión del huevo se realiza a nivel del intestino delgado. Ahí se libera la larva y esa larva migra hasta el intestino grueso, donde ya se va a transformar en un parásito adulto. Entonces, habíamos indicado que cuando hablamos del trichuris, decimos que este parásito realiza un ciclo monoxénico, porque solamente tiene un hospedero, ¿ya? Y es monoxénico simple, porque el daño va a ocasionar solamente a nivel del intestino grueso. Consideramos al trichuris un geohelminto, porque geo viene de tierra y el minto de gusano, ¿verdad? Entonces es un gusano que necesita de la tierra, ¿cierto? Claro que es cierto. ¿Por qué? Porque los huevos que son eliminados a través de la materia fecal necesitan de ciertas condiciones de la tierra. ¿Para qué? Para que esos huevos maduren. Y una vez que está maduro, recién este huevo es infectante, va a ingresar y va a continuar el ciclo en el huésped. ¿Se ha comprendido? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Doctora, disculpe, buenos días. La ruptura por la eclosión del huevo, ya ahí es cuando sale la larva. Sí. Ruptura o eclosión viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, cuando el huevo pasa a través del estómago, ¿ya? La acidez gástrica, los jugos gástricos que existen en el estómago debilitan esa doble pared que tiene. Entonces, cuando se encuentra ya en el intestino delgado, se produce la ruptura y se libera la larva, ¿no? Esta larvita que estás observando. Por eso es que les digo que solamente estos huevos maduros o larvados son los infectantes, porque ponte el caso de que esto sería lo que tú consumieras con un alimento. Cuando llegue, ingrese a través de la boca, llegue al estómago, llegue al intestino, se rompa, ¿qué va a liberar? Nada, no hay nada que libere, ¿verdad? Entonces no se produce la enfermedad.
pero cuando se consumen estos huevos maduros o larvados, estos, como te decía, se debilitan con el jugo gástrico, con la acidez gástrica. Entonces ese huevo se rompe, libera la larva a nivel del intestino delgado y luego esta larva migra hasta el intestino grueso para transformarse en un parásito adulto. Gracias, doctora. ¿Alguna otra consulta? ¿Se acuerdan cuánto tiempo les dije que esos parásitos adultos pueden vivir en el intestino? 7 a 10 años. Exactamente, de 7 a 10 años. ¿Ya? Y mientras esta larva que ha llegado al intestino grueso, que ha migrado hasta el intestino grueso, alcance la madurez sexual, que más o menos tarda 3 meses, el paciente no presenta sintomatología. Y como ya les había dicho, si la carga parasitaria es pequeña, es probable que el paciente nunca presente sintomatología. Pero cuando la carga parasitaria aumenta, cuando ya hay gran cantidad de parásitos adultos, entonces el paciente a partir de los 3 meses, cuando estos ya son adultos, va a empezar con la sintomatología. Entonces no olviden la terminología, ¿no?, que vamos a emplear. Estadio de diagnóstico es este, el que nosotros encontramos en la materia fecal. Y el estadio infectante o la forma infectante es este, el que ingresa, ¿no?, el huevo maduro o larvado que ingresa a nuestro organismo y se puede transformar en un ejemplar adulto. Bien. Ahora vamos a ver a las uncinarias. Las uncinarias son 2. Dentro de este grupo están el Necator americano y el Ancylostoma duodenale. ¿Por qué a estos parásitos, a estos nemátodos, se los llama uncinarias? ¿Ya? Si ustedes observan estas figuras, no está como el ascaris o el trichuris, que la porción anterior sea rectita, ¿ya?, sino está inclinada. Pueden ver, miren esta pequeña inclinación hacia adelante. No sé si notan, está inclinada hacia adelante como si fuera un gancho. De ahí viene el nombre de uncinarias, que es uncus, que significa gancho. Entonces la porción anterior, tanto del Necator americanus como del Ancylostoma duodenalis, tienen esa característica que está inclinada hacia adelante, ¿no? De ahí viene el nombre, como les decía, de uncus, que quiere decir gancho. Estos 2 parásitos pertenecen al grupo de las uncinarias. Está el Necator americanus, que tiene la característica de presentar estas láminas cortantes que vemos acá, ¿ya?, en la porción anterior. Esta es la boca de ambos. Estas son las láminas cortantes, que es característico del Necator americanus. Y el Ancylostoma duodenalis se caracteriza por tener en la porción anterior 4 dientes. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 dientes. Ya. Estas estructuras que presentan estas uncinarias en la porción anterior les sirven para producir también la lesión a nivel de la mucosa. Pero a diferencia del trichuris, las uncinarias se encuentran en el intestino delgado. El hábitat, acuérdense, del trichuris era intestino grueso. Tanto el Ancylostoma duodenale como el Necator americano habitan el intestino delgado del hombre. Y gracias a estas láminas cortantes o estos dientes, estos se van a adherir a la mucosa y van a succionar, van a producir lesión de la mucosa y van a succionar sangre. Entonces, estas uncinarias se caracterizan porque también son hematófagas, al igual que los trichuris. Solo que el trichuris succionaba, cada parásito adulto succionaba entre 0.05 ml de sangre. En cambio, esta succiona mucho más, de 0.25 a 0.3 ml de sangre cada uno. Entonces, un paciente que presenta uncinarias generalmente llega a un cuadro de anemia. O sea, va a presentar un cuadro de anemia. Por eso es que la parasitosis producida por estos nemátodos se conoce como uncinariosis, ancilostomosis, si está siendo producida
por el ancilostoma o se llama también anemia tropical. ¿Ya? Anemia tropical, ¿por qué? Porque ambos son hematófagos, succionan gran cantidad de sangre, entonces nuestro paciente va a llegar a presentar un cuadro de anemia, ¿no? Y tropical porque es característico de lugares cálidos, porque también las uncinarias son considerados geoelementos, es decir, que necesitan de la tierra igual para la maduración, en este caso de las larvas. ¿Ya? Vamos a ver en este momento el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de las uncinarias, vamos a hacer referencia a que este presenta varios estadios evolutivos. El primer estadio evolutivo serían los parásitos adultos. Entonces, los parásitos adultos, hembra y macho, ya sabemos, hembra más grande, macho más pequeño, tienen la característica de habitar el intestino delgado del hombre. Entonces, los ejemplares adultos se van a encontrar a nivel del intestino delgado y la hembra va a copular, el macho va a copular a la hembra y la hembra lo que hace es poner huevos, ¿no? Entonces también es ovípara. La hembra coloca los huevos y estos huevos son eliminados a través de la materia fecal. Entonces estos huevitos caen al suelo, contaminan y allá embrionan. Este proceso de embriogénesis, ¿ya? Es rápido, no tarda tanto como el caso del trichuris. En 24 horas, este huevo que salió inmaduro, ¿ya? Y que aquí ya está en mórula, madura en 24 horas y libera el primer estadio larval que viene siendo este. Esta es una larva que se llama larva raplitiforme o larva raplitoide. ¿Ya? Esa característica tiene. Y luego esta larva sufre 2 mudas y se transforma en una larva filariforme, que como ustedes pueden observar es mucho más grande, ¿verdad? Entonces se transforma, sufre una muda, 2 mudas, ahora tenemos a la larva filariforme. Esta larva filariforme es la forma infectante. Entonces, esta va a ingresar a través de la piel. Cuando nosotros caminamos descalzos, cuando estando con short o con pantalones cortos, con poleras, nos echamos en el suelo, a través de la piel, estas larvas que se encuentran contaminando el medio ambiente van a ingresar por un mecanismo de transmisión que se llama termotropismo, ¿no? Entonces, a través de la piel ingresan, también pueden ingresar cuando tomamos algún agua, por ejemplo, donde estén las larvas, entonces también podrían ingresar a través de la boca. Lo más frecuente es que ingresen a través de la piel, ¿no? Una vez que han ingresado, obviamente al ingresar a través de la piel van a dejar una pequeña lesión en la puerta de entrada. Una vez que estas ingresan, ¿ya? Llegan hasta el intestino, en el intestino migran, se van al hígado, del hígado pasan al corazón y del corazón a los pulmones. Entonces, este parásito va a ocasionar el síndrome de Lofer a nivel pulmonar, porque va a ser un ciclo pulmonar, pero el que está haciendo el ciclo pulmonar, no nos olvidemos que son las larvas, ¿verdad? Luego, estas larvas ascienden al árbol respiratorio, son deglutidas, caen al intestino y en el intestino se transforman en parásitos adultos. ¿No? Entonces, cuando hablamos de las uncinarias, tanto Necatora americanus o Ancylostoma duodenale, decimos que estos parásitos hacen un ciclo monoxénico, porque también necesitan solamente un hospedero, ¿ya? Pero es un ciclo monoxénico complejo. ¿Por qué? Porque primero van a producir daño a nivel pulmonar y posteriormente va a haber un daño a nivel intestinal. Entonces, esta sí hay migración larvaria hacia los pulmones produciendo el síndrome de Lofer, que ya hemos hablado en Ascaris, que está asociado a una bronquitis de tipo asmatiforme. Entonces, el paciente tiene bastante tos, presenta dificultad para respirar, ¿no? Y va a haber la eliminación de esputo en el cual podemos observar, ¿no? Las larvas y los cristales de Charcot-Leyden y los eosinófilos.
Y posteriormente se va a localizar a nivel del intestino delgado, donde los parásitos adultos, gracias a que presentan estas estructuras, se adhieren a la mucosa del intestino y empiezan a succionar toda la cantidad de sangre que requiera. Entonces, el paciente pierde sangre por dos motivos. Uno, porque estos son parásitos hematófagos. Entonces, cuando se adhieren, producen úlceras, esas úlceras sangran y ellos van absorbiendo la sangre. Pero además, tienen la característica de migrar constantemente. Entonces, en un momento se encuentran en un lado, luego se sueltan, se van a otro lado y dejan esas úlceras que van sangrando y se van produciendo microhemorragias. Además, la característica que presentan estas uncinarias es que en la saliva, ¿no? en la boca, tienen glándulas que producen saliva y en su saliva tienen una sustancia anticoagulante. Entonces, eso le permite que una vez que ha producido la lesión, pueda succionar toda la cantidad de sangre que requieran, porque en la saliva tienen esa sustancia anticoagulante que les había mencionado cuando hablamos de las características generales de los nematos. Entonces, aquí tenemos al Ancylostoma duodenalis, ¿no? El parásito adulto, y en la porción anterior, la característica que les decía que el ancilostoma lo que tiene es 4 dientes, ¿no? Y en la boca, la saliva que va a presentar la sustancia anticoagulante y a continuación el esófago, ¿ya? Y el esófago que presenta tanto el ancilostoma como el necator tiene la característica de actuar como una aspiradora, es decir, que le permite a estos parásitos succionar toda la cantidad de sangre que ellos requieran. Entonces, esa función, quien va a cumplir es el esófago y el bulbo esofágico. O sea, no solo tiene un esófago, sino también un bulbo esofágico que le va a permitir realizar la succión de toda la cantidad de sangre que requiera para alimentarse. Es por eso que les decía que los pacientes que presentan ya sea el ancilostoma o el necator llegan a presentar un cuadro de anemia. Aquí tenemos las características, tenemos la cavidad bucal, la lanceta que les decía. Después van a tener el esófago o bulbo esofágico, ¿no? Acá. Luego tienen aquí tenemos un macho que tiene los testículos, ¿no? El canal deferente, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, ¿no? La espícula copulatriz y la cloaca por donde elimina los productos de desecho. Las hembras van a tener ovarios, tiene útero, vagina. Entonces tiene dos úteros, aquí tenemos un útero, el otro está acá, ¿no? Tiene una sola vagina, un ovario y aquí tenemos el anus por donde elimina los productos de desecho, ¿no? Entonces, de acuerdo, este es el ancylostoma duodenalis, entonces el ancylostoma duodenalis tiene la característica de presentar los dientes, ¿no? Los 2 pares de dientes o 4 dientes que es característico de estos nematodos. Acá tenemos al necator americanus, aquí se puede observar lo que les decía, esa inclinación hacia adelante que presenta, por eso se llama uncinaria. Aquí claramente observamos las láminas cortantes, ¿no? En la porción anterior, y aquí está el parásito adulto. Los huevos, estos gusanos, tanto el necator americanus como el ancylostoma, se caracterizan porque los huevos que colocan son similares, ¿ya? Entonces, los huevos se caracterizan por tener solamente una cubierta, como estamos viendo aquí, una sola capa. Y cuando estos huevos son eliminados, son huevos inmaduros, como estamos observando acá.
¿no? Entonces es un huevo inmaduro. Este huevo, ¿ya?, solamente en 24 horas se va a alcanzar, va a embrionar y vamos a observar acá la formación de la larva. Cuando observamos esto, podemos nosotros simplemente informar como huevo inmaduro de Uncinaria sp. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de sp? Ya habíamos visto cuando hablábamos de las tenias, que cuando ponen huevos que son similares, entonces nosotros reportamos como huevos de tenia sp, porque no se podía diferenciar el huevo de tenia solium del huevo de tenia saginata. Lo mismo ocurre con las uncinarias. Los huevos son tan parecidos, ¿ya?, que nosotros no podríamos ver este huevo y decir, este es de uncinaria, este es de encilostoma, perdón, y este es de Necator. Los huevos son muy parecidos. Entonces no se puede diferenciar, y cuando nosotros los encontramos en la materia fecal, la forma en que reportamos es que se observan huevos de uncinaria sp, ¿no? Entonces sp sabemos que implica, estamos diciendo que es sin especie. Entonces no sé si es huevo de Necator americano o si es de Ancylostoma duodenales. Como les decía, estos huevos se caracterizan por tener solamente una membrana y no presentar en el interior nada. Si los vemos de esta forma. Este ya es un huevo en mórula, ya está empezando con la división, y posteriormente vamos a ver ya al huevo larvado. Miren, aquí ya se está empezando a formar y hay más o menos se nota un poquito más la división, y aquí sí ya la larvita está bien formada en el interior. Prácticamente ocupa todo el huevo, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Ocupa toda la porción interna está en su interior esta larva. Entonces ahí podemos ver, ¿no?, primeramente, así como es eliminado. Estos son los estadios de diagnóstico a los que hacía referencia hace un momento. Estos son estadios de diagnóstico, lo que vamos a encontrar en la materia fecal, ¿no?, esto. Y el estadio infectante es la larva. Tengo la larva. Estas son este es el estadio infectante, la larva filariforme. Entonces tenemos dos estadios, ¿no? La larva rhabditiforme, que más o menos mide entre 200 a 300 micrómetros, ¿no? Y la larva filariforme, que es un poco más grande. Entonces, la característica que presentan estas larvas es que la larva filariforme esta es la primera que se va a eliminar cuando el huevo se rompa, cuando el huevo eclosiona en el medio ambiente, cuando tiene las características que ya vimos anteriormente, ¿no? O sea, que la tierra sea arcillosa, porcentaje de humedad alto, ¿no? Temperatura elevada. Eso permite que el huevo, una vez que embrionado en 24 horas, ya eclosione y libere el primer estadio larval, que es la larva rhabditoide. Esta larva rhabditoide sufre dos mudas hasta convertirse en una larva filariforme, y esta larva filariforme recién es la infectante para el hombre. Entonces, esta larva filariforme es la que cuando ingrese a través de la piel, ¿qué es lo primero que va a hacer? Va a perder una vaina que presenta, que es el resto de la cáscara del huevo. Entonces pierde esa vaina, ingresa a través de la piel y una vez que ha ingresado a través de la piel, a través de la sangre, se va hacia el hígado, del hígado al corazón, del corazón a los pulmones. En los pulmones va a producir el síndrome de Lofer, que les había indicado, y luego asciende árbol respiratorio para caer al intestino y transformarse en un parásito adulto, ¿no? Entonces, ¿qué característica tiene esta larva rhabditiforme? Pues tiene una boca, un esófago, un anillo nervioso, ¿no?, un bulbo, intestino y ano. Y en la larva filariforme también va a presentar una boca, va a tener el esófago, el intestino y posteriormente el ano, ¿no? Entonces, estas son las características. Entonces, estaríamos hablando de que primero vamos a tener parásitos adultos como estadios evolutivos,
estos parásitos adultos van a poner huevos, los huevos caen al medio ambiente, maduran y liberan primeramente a la larva rhabditoide o rhabditiforme. Y posteriormente tenemos a la larva filariforme, que viene siendo... No sé si tienen alguna pregunta. Algo importante, cuando el huevo les dije que tardaba en embrionarse más o menos 24 horas, ¿no? Entonces es rápido. Pero la maduración de estas larvas para pasar cuando se libera es larva rhabditiforme y para pasar a ser larva filariforme pasa más o menos alrededor de una semana, ¿no? Entonces después de una semana recién estas larvas, que son la forma infectante o el estadio infectante, son las que van a ingresar a través de la piel. Y una vez que se encuentren ya en el intestino, tardan más o menos alrededor de 5 a 6 semanas hasta transformarse en un parásito adulto. Y estos también pueden vivir más o menos unos 5 años, esa es la longevidad a nivel del intestino grueso produciendo daño. No sé si tienen alguna pregunta. Acá tenemos lo que les había explicado hace un momento, el ciclo. Entonces no nos olvidemos que tenemos parásitos adultos, huevos, larva rhabditiforme, larva filariforme, y esta larva filariforme es la que va, el estadio de diagnóstico es la que va a ingresar, ya sea a través de la piel, produciendo una lesión, ¿no? Y luego se va, una vez que ingrese, va a migrar a través de la sangre, primero al hígado, luego al corazón y posteriormente a los pulmones, produciendo el síndrome de Logar. Esa es la bibliografía que vamos a utilizar para las prácticas, ¿ya? El nombre del libro es Atlas de Parasitología Humana, donde te describe justamente todas las características morfológicas de cada uno de los parásitos y también te ayuda un poco con el diagnóstico. El autor es Ash y Oriel, editorial Panamericana, y la última edición que salió es la quinta del 2010. O sea, ya tiene 10 años, pero es realmente muy, muy bueno, ¿no? Probablemente ya pronto va a salir una nueva edición. Pues no podemos avanzar más con relación a la práctica, en el sentido de que no tenemos mucho material que ya habíamos visto en la parte teórica, ¿no? Entonces prácticamente hemos adelantado hoy a las uncinarias para poder ver. Pero algo muy importante para el diagnóstico de estas uncinarias, se puede realizar el examen coproparasitológico para observar los estadios de diagnóstico, que serían los huevos. Eso es lo que nosotros encontraríamos en la materia fecal de un paciente con uncinaria, los huevos, ¿ya? Pero también podemos cultivar la materia fecal, o sea, podemos realizar, nuestro primer examen que podemos realizar es el examen coproparasitológico, que sabemos que es un examen cualitativo. También podemos realizar el CATO-CATS para hacer un recuento de huevos y en base a eso tener un aproximado de la cantidad de parásitos adultos que puedan existir, lo mismo que se hace con trichuris, ¿verdad? Entonces, exámenes de diagnóstico para trichuris, coproparasitológico, CATO-CATS. Exámenes de diagnóstico para las uncinarias, coproparasitológico, CATO-CATS, y además del CATO-CATS podemos hacer un cultivo de la materia fecal. Ese cultivo recibe el nombre de Aradamori. Lo que nosotros hacemos es cultivar la materia fecal donde se encuentran los huevos, y en ese medio de cultivo se van a desarrollar las larvas. Entonces lo que vamos a observar una vez que saquemos la muestra van a ser estas larvitas. Ahora, ¿en qué consiste esta prueba de Aradamori? Nosotros lo que hacemos es agarrar un tubo
de centrífuga. Conocen los tubos de centrífuga, ¿verdad? Blanquitos con tapa. Y lo que hacemos es cortar un pequeño retazo de papel filtro. Entonces, ese papel filtro lo cortamos con la parte de abajo dentada, ¿ya? Humedecemos ese papel filtro y después de humedecerlo, colocamos, o sea, se humedece muy poquito, se coloca la materia fecal, se siembra la materia fecal en ese papel filtro y se coloca esto dentro del tubo de centrífuga. Y posteriormente se coloca agua de tal forma que cubra, que llegue apenas hasta donde está la parte dentada del papel filtro que hemos colocado. Entonces, a partir de eso, el papel va a succionar mayor cantidad de agua y le estamos dando el porcentaje de humedad que requiere. Ese tubo de centrífuga lo colocamos a la estufa de cultivo, entonces le estamos dando la temperatura adecuada, ¿ya? Y luego de unos 2 o 3 días sacamos y vamos a buscar si existe la presencia de las larvas, ¿no? Entonces, ese es el medio de cultivo, el Arada Mori, que también se puede realizar para el diagnóstico de uncinarias. Ustedes tienen la guía práctica. En la guía práctica está la técnica de Arada Mori, entonces la pueden leer para ir viendo, ¿no? Lo más fácil para evitar contaminarse al estar queriendo cultivar la muestra, ¿ya? Y lo que me es más fácil a mí es agarrar el tubo seco, colocar primeramente el papel filtro en el interior, entonces ahí se puede manipular, colocar tranquilos, y una vez que el papel filtro está dentro, recién con la ayuda de un aplicador coloco la materia fecal. Después de colocar la materia fecal, recién coloco agua, lo tapo y lo coloco en la estufa de cultivo. Entonces así nos evitamos de que el papel filtro que primeramente esté con la materia fecal, en el momento de introducir sea más complicado porque el papel se remoja, además estaba húmedo, ¿no? Entonces, y adquiere también la humedad de la muestra fecal que nosotros estamos utilizando, entonces es más complejo de introducir y pues nos podemos contaminar al hacer este procedimiento. Entonces, lo más fácil es, como les decía, colocar el papel filtro seco en el interior del tubo de centrífuga y posteriormente recién realizar la siembra y colocar el agua para darle el porcentaje de humedad adecuado, ¿no? Entonces, quiero que ustedes revisen sus guías prácticas para que en base a eso vayamos viendo el día sábado vamos a ver a las uncinarias, toda la parte de las patologías, de la patogenia que produce este parásito en nuestro organismo, y además vamos a estudiar también al estrongiloides. Entonces, con el estrongiloides tenemos varias técnicas para poder ver en la práctica. Entonces, la siguiente clase lo que vamos a hacer es ver solamente las técnicas que hemos mencionado. Entonces, Arada Mori, la separación de larvas, Cat-O-Cat, son las 3 técnicas que les voy a explicar con ciertos esquemas que voy a hacer, pero quiero que ustedes ya previamente revisen en sus guías prácticas los procedimientos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Doctora, ¿las clases grabadas va a subir a la plataforma de teoría y práctica? Sí, las voy a subir, espero que este fin de semana. La verdad es que con lo que todavía siguen las inscripciones he estado bastante ocupada, pero sí, todas las clases siempre las subo y también les subo las diapositivas para que ustedes vayan repasando y vayan viendo, ¿no? No se preocupen. Voy a hacer todo lo posible para que hasta el domingo esté todo lo que ya hemos avanzado en la plataforma. Ya, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra cosa más? ¿Alguna duda con relación a los
a lo que hemos visto, no se olviden que es bien importante que ustedes nombren correctamente. Entonces, lo que estén observando siempre tienen que informar de forma correcta, ¿no? Entonces, aquí huevos de Uncinaria sp, parásito adulto, escribir correctamente, son ciertas características que son muy importantes. ¿Hay alguien del grupo que no tenga la guía práctica? Yo, doctora, no tengo. ¿Tú eres? Yo Soy tampoco, doctora. Candy Soria. Candy. Ya, Yo tampoco, doctora. Lo que Yo tampoco, doctora. Lo que voy a hacer es subirla, la guía también a la plataforma. Entonces de ahí van revisando y van llenando todo lo que se requiere. ¿Ya? La voy a subir la guía a la plataforma. Está bien, doctora. Ok. Entonces ahora vamos a ver la lista. Catherine, ¿está? Isabela. Reina. Presente, doctora. Jairo. Presente, doctora. Paola. Presente, doctora. Josabet. Ignacio. Ahí ya lo escucho. Candy, que hace ratito. Andy, Soria. Presente, doctora. Ok. Listo, al resto ya les puse presente. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el sábado y no se olviden que el sábado empieza la clase a las 8 en punto. ¿Ya? Los jueves dijimos 8:30, pero los sábados 8 en punto. Estén puntuales para que podamos avanzar y tener un poco más de material para ver en práctica. Pero como les he dicho, la próxima clase vamos a dedicarnos en jueves a ver solamente las técnicas, que después las vamos a ir desarrollando de forma presencial, pero vamos a ir viendo las técnicas el próximo jueves bueno, coproparasitológicos ya saben hacer, nos faltaría ver Catocax, Arada Mori y la separación de larvas que nos sirve para Strongyloides. Entonces esas las veríamos el próximo jueves. Muy bien, entonces nos vemos el sábado 8 de la mañana. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.